Bueno, primero agradecerles por volver a conectarse. Sabemos que muchos de los que estaban esperando para ingresar ya asistieron a la primera jornada del día de ayer. Y algunos de nuestros alumnos y profesores se van a ir sumando a medida de que vaya pasando los minutos, ya que estaban, como siempre, en las últimas jornadas de taller, terminando las entregas. Así que ahí vamos a ir aceptando a cada uno de los que se van uniendo. Antes de presentar a nuestro moderador y a nuestros invitados, quiero recordarles que mañana va a ser una de las charlas en donde va a participar, perdón, el día jueves, disculpen, donde va a participar Felipe Grayer, que es uno de los arquitectos que va a cerrar esta jornada de ciclo de charlas. Y como bien mencionaba ayer nuestro director Miguel Nazar, vamos a tener a final del mes de junio un tercer ciclo de charlas en donde las mujeres también van a ser las protagonistas, donde ya está confirmada Francisca Pulido y Pilar Ovalle. Entonces esperamos también que puedan seguir sumándose a cada uno de nuestros ciclos. Ahora presentar a nuestro moderador, Antonio Maricio, como muchos ya lo conocen, arquitecto de la Universidad del Desarrollo, docente, y bueno, más que nada eso, Antonio, te doy el pase para que tú puedas ser quien presente a nuestros invitados. Bien, es una pequeña presentación formal. Bueno, ante todo, gracias José, Miguel, por extenderme la invitación de participar en esta instancia. A veces medio obligado, pero es genial estar siempre en la academia viendo lo que se está discutiendo y estar vigente. Así que muchas gracias. Una breve presentación de nuestros invitados, que es genial que los podamos tener acá, que nos puedan contar un poquito de su obra. Ellos son Felipe Croxatto y Nicolás Opaso, ambos arquitectos de la Universidad Mayor. Felipe es máster en diseño arquitectónico de la Universidad de Navarra, de los años 2006-2008. Y Nicolás Opaso es licenciado además en diseño en la PUC y máster en diseño avanzado también de la Universidad Católica de Chile el año 2018. Ellos fundan su oficina el año 2010 y entre varias obras que se pueden ver publicadas, destacan muy al inicio del año 2011 el proyecto Hogar de Ancianos de Arhué, que fue seleccionado con el premio Gubbio en Buenos Aires y seleccionado entre los 6 mejores proyectos de Latinoamérica y el Caribe. Dicho eso, ¿cómo se llama? Vamos a contarles tal vez una anécdota un poco más informal. Fue entretenido ver que son arquitectos de la Universidad Mayor. Cuando yo estaba entrando en la escuela, somos más o menos coetáneos. La Universidad Mayor tenía una impronta potente en las bienales, en los pabellones. Ustedes son justo como esa generación, así que es como que va a cerrar muchos años después esa primera impresión que tuve de la Universidad Mayor el año 2000. Imagínense, esa primera bienal de los containers en la estación Mapocho. Sí fue. Y lo otro que les voy a dejar una pregunta de entrada, que ojalá la puedan ir respondiendo a medida que nos van mostrando algunos proyectos. Me llamó la atención en el currículum, que puede ser nada, como puede ser relevante, que sale, digamos, que funda la oficina como arquitectura y construcción. Entonces, a ver si desde esa segunda rama de construcción han tenido alguna experiencia que de cierta manera haga sentido desde lo arquitectónico, de la academia, algún aprendizaje que nos pueden traspasar. Así que bienvenido, muchas gracias y somos todos atentos a lo que nos quieran contar. Dale, muchas gracias Antonio. Bueno, en primer lugar agradecerle a José Ángel, a la Josefina, a Miguel, bueno, y a ti Antonio, porque son nuestro nexo con la UDD, que nos invitó a este ciclo de charlas, así que estamos muy contentos de poder ser parte de este ciclo sur-sur. Para contextualizar, queremos dar una pequeña pincelada a cómo se armó nuestra oficina y unos poquitos proyectos, para después llegar al plato de fondo, que es, en el fondo, el tema de la charla, que es Habitar la Pendiente, un pequeño espacio experimental, en el fondo como objeto de análisis la Loica y la Tagua, que son unas cabañas. Como decía, para contextualizar, con Felipe fuimos compañeros de universidad, hicimos algunos ramos en conjunto, trabajamos en algunos grupos juntos, y los dos ingresamos en el 2005 de la Universidad Mayor, y ahí cada uno siguió su camino. Yo me dediqué un poco al tema
tenía algunos clientes, hacía algunas remodelaciones de cocinas, de baños, las diseñaba, también las construía, un poco linkeando con tu pregunta. Y así fue avanzando el tiempo hasta que en 2010, post-terremoto, un cliente al cual le había hecho algunos trabajos menores, me pide trabajar, me dijo: Nicolás, puedes diseñar y construir un nuevo hogar de ancianos en Alhué, porque para el terremoto se destruyó el que había. Me pareció muy interesante, le dije que sí. Un par de días después, ya estudiando el tema, estaba en el drugstore de Providencia, en la Contrapunto, en la librería, y estaba leyendo un libro y de repente se me para una persona al lado y me saluda, levantó la vista y era Felipe, que venía llegando hace un par de semanas de Pamplona, que había hecho un máster en diseño arquitectónico, y conversamos un rato, nos pusimos al día, y me cuenta que estaba de voluntario para hacer un levantamiento de cadastro en Alhué, tremenda coincidencia, y me dice que está viajando constantemente para allá, que conoce la zona, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente la coincidencia me pareció impresionante, me quedo dando vuelta, y a la semana lo llamo y le digo: oye Felipe, ¿te parece que veamos este proyecto en conjunto, el hogar de ancianos? Probemos cómo trabajamos en esto. Felipe me pareció muy interesante también. También los dos teníamos motivaciones parecidas, que era trabajar independiente, montar nuestra oficina de arquitectura independiente, entonces todo como que cuajaba. Entonces dijimos: claro, probemos, avancemos juntos, veamos cómo lo desarrollamos, y si andamos bien, seguimos adelante, si no, hasta ahí queda. Entonces, así fue como partió todo. Ahora voy a compartir presentación. ¿Se ve bien? Perfecto. Bien. Aquí se ve el proyecto del hogar de ancianos, que fue un proyecto de bajo presupuesto, como dije antes, post-terremoto, donde el alcalde de Alhué nos propone un lugar que tenía una plataforma de hormigón, que es la que se ve en la imagen, que rescatamos, la forma de L, para montar encima el hogar. Como el presupuesto era reducido, tuvimos que proponer un sistema constructivo. Investigando llegamos al panel SIP, que para los alumnos que no lo conocen, el panel SIP es una placa de OSB, un sándwich en el fondo, que es una placa de OSB, un poliestireno expandido de alta densidad y otra placa de OSB, que está todo conformando un solo elemento, que viene en un formato de 1.22 por 2.44, y fue el recurso que nos pareció razonable para desarrollar el proyecto, porque cumplía la función de generar toda la estructura, todas las divisiones interiores y toda la cubierta del proyecto con un solo elemento, que lo modulamos para que en la fábrica donde íbamos a comprar el producto lo despiezaran, lo trozaran, y después solamente lo enviaran a la obra. Bueno, aquí se ve un poco el plano de despiece, llegar a la obra y en muy poco tiempo lográramos construir el volumen. De hecho, nos demoramos 2 semanas en tenerlo en pie, para después ya empezar con trabajos de terminación, donde lo revestimos con un Internit, que lo cortamos de cierta forma, le pegamos unos tonos para darle un poco de grano al proyecto. Y bueno, el proyecto, quedamos muy contentos en cómo funcionamos en conjunto. El proyecto le fue muy bien también. De hecho, como decía Antonio al principio, fue seleccionado en 2011 por los premios Gubbio en Argentina, dentro de los 6 mejores proyectos de Latinoamérica y el Caribe. También salimos publicados en plataforma. Entonces, a esa altura, claro, sentíamos que lo habíamos hecho muy bien, miramos el teléfono y pensábamos que no iba a dejar de sonar. Finalmente no fue tan así, fue todo un poquito más lento de lo que pensamos, pero sí sirvió como base para entender que estábamos en buen pie, funcionando en conjunto. Complementar solamente un poquito lo que decía Nicolás acerca del asilo anciano, que, claro, como el encargo fue de una persona que donó esto, la verdad que los recursos eran escasos.
Por lo tanto, esta fue nuestra primera experiencia de proyecto donde empezamos a trabajar juntos, donde nos conocimos de verdad, porque habíamos tenido encuentros en la universidad y siempre en buena onda y éramos amigos, pero claro, cuando uno empieza a tener como una relación profesional, uno siempre parte como con las dudas de cómo hacer todo esto. Uno siempre escucha como de los fracasos en las relaciones de los socios y qué sé yo, entonces siempre como un poco con la expectativa de qué iba a pasar. Y insistiendo un poco en el tema del presupuesto, claro, también fue nuestro primer encargo como oficina, que todavía no nos armamos, y también nuestro primer encargo como construcción. Entonces, desde el inicio, nosotros empezamos como a abordar los proyectos desde el diseño y desde la construcción. Por lo tanto, siempre teníamos como estas dos patas, es decir, ¿sabéis qué? Tenemos que desarrollar la obra en términos arquitectónicos, pero siempre pensando en que nosotros vamos a hacer la construcción, por lo tanto, tiene que ir muy ligada, ¿ya? Bueno, a continuación vamos a mostrar un poquito algunos proyectos que hemos desarrollado desde la Hacienda Anciano hasta hoy día, que nos parecen interesantes de mostrar, de manera que vayan entendiendo un poco la lógica que hemos desarrollado en la oficina y las líneas que hemos seguido. Esta es una casa que se llama Casa Conde, que es una casa que está en Chicureo, es una vivienda familiar de 250 metros cuadrados, y básicamente la estrategia que planteamos aquí era generar un paralelepípedo de hormigón orientado hacia el norte, de manera a poder obtener la mejor eficiencia en términos solares. Pero claro, el gran problema que había en Colina era estas altas temperaturas que había en el verano y el frío que hay en invierno, porque en realidad es una zona donde la oscilación térmica es muy amplia. Entonces se nos ocurrió hacer este paralelepípedo de hormigón, un poco hermético, pero abrirnos completamente con un rasgo de ventana hacia el norte y generar este espacio intermedio cubierto a partir de esta estructura de madera que se transformaba en un parrón. Y este parrón básicamente era el soporte para una vegetación, nunca le sacamos fotos con la vegetación, pero proponíamos una vegetación caduca que de manera que en el verano esto fuera un gran parasol y un gran espacio cubierto por la vegetación, y que en el invierno, al caer la hoja, permitiera que ingresara la mayor cantidad de radiación a la vivienda. Un poco ese era el contexto y la historia muy simple de este proyecto. Este es otra casa que esta no la construimos nosotros, pero es una casa que desarrollamos en Valdivia, y el gran desafío de esta casa era que el cliente nos proponía, mira, si es que Valdivia es la ciudad que más llueve en Chile, por lo tanto yo quiero entrar a mi casa sin mojar. Entonces llegamos al terreno y nos dimos cuenta que el sitio tenía una pequeña loma, y eso lo tomamos como un elemento a favor del proyecto, y posamos la casa sobre esta loma y construimos el acceso, en el fondo, en este excavado que se produce, y uno entra con el auto, te bajas del auto, te echado por la casa y nunca te mojas. Y entras, él es músico, el cliente era músico, por lo tanto entras a un primer hall donde podías acceder a un semisótano, donde estaba su estudio de grabación, y podías seguir por la escalera hacia arriba y entrabas a la casa, que se abría completamente hacia el norte en este caso, y también trabajamos todo este tema de el solamiento, la radiación, etc. Y hacia la calle, que es un condominio que básicamente no tiene cierres hacia el espacio público, esta celosía de madera que permite controlar un poco y hacerlo más hermético la vivienda. Bueno, este es otro proyecto que para nosotros fue muy interesante y fue un gran desafío, que es una casa que está en el balneario de Cachagua. También es una segunda vivienda de una familia de un señor, una persona mayor que nosotros. Y bueno, el desafío era que esta casa estaba emplazada en un terreno esquina, donde este terreno tenía mucho tráfico de gente que iba a la playa, ¿ya? Por lo tanto, nosotros decíamos, ¿cómo hacer? O sea, un terreno esquina tiene las complicaciones de que tienes que considerar como los distanciamientos y los antejardines en ambas caras. Por lo tanto, el proyecto como que empieza a meterse mucho en el terreno, y eso hacía que como que se comprimía mucho el espacio de patio, ¿ya? Entonces, básicamente lo que hicimos en este proyecto fue un zócalo. Fue un zócalo muy hermético hacia los exteriores, hacia la calle, hacia donde circulaba la gente, y nos abrimos completamente hacia el interior, ¿ya? Hacia el interior, este primer zócalo era como una gran piedra esculpida que se iba como facetando y abriendo, de manera de poder ir incorporando patios que se iban ingresando como a los espacios públicos y a los dormitorios de la casa, y sobre esta como piedra se posaba esta caja de madera
que bueno, luego les contaremos que básicamente el programa es el dormitorio principal, porque el cliente quería sí o sí buscar las vistas hacia el mar. Claro, entonces decíamos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque en el fondo esta casa, que el cliente nos proponía un programa bastante amplio, una casa que tiene 250 metros y un terreno que no era fácil, ¿cómo hacemos para que este espacio patio, donde en general uno en las vacaciones, porque en la segunda vivienda, como lo uso mucho, uno se extiende ¿cómo se llama? Los programas mucho hacia el exterior, ¿cómo hacíamos para que creciera un poco este patio? Y se nos ocurrió habitar las terrazas. Entonces esta casa tiene 3 planos, tiene 3 niveles como de patio. Estaría el patio, el pasto que pueden ver ustedes. Luego planteamos esta gran escalera que subía como al techo del volumen de un primer piso, o sea, del volumen del primer piso, donde se transformaba en una gran terraza que podían poner unas tumbonas, tomar sol, etc. Y luego aparecía este tercer nivel que está acá arriba, en el fondo, no sé si ven dónde está la foto abajo a la izquierda, que era una terraza donde él quería tener su propio quincho y tener la posibilidad de mirar el mar. Entonces, finalmente, esta casa se transformaba en una especie como de circulaciones interiores y exteriores que se podían habitar de distintas maneras y en distintos niveles. Por lo tanto, la sensación como de espacio, de externalización de las actividades de la casa como que se ampliaba. Entonces, el cliente quedó muy contento y creo que es una casa que funciona bastante bien. Por otro lado, esta fue como la génesis de lo que hoy día son el proyecto de las cabañas, donde empezamos a usar este material que es el durmiente, que nos parecía muy atractivo por un tema estético, creíamos que le daba como una característica muy, muy cálida, una textura muy interesante. Por otro lado, entendimos que era un material que trabajaba muy bien como revestimiento exterior porque tenía unas propiedades que lo hacían tener una poca mantención. Básicamente esto es una tabla, un tronco, una pieza de roble que está tratada con un producto que es como el carbonileo, que es petróleo, está completamente inerte, por lo tanto tiene mucha resistencia a la inclemencia, a todo lo que, a la aparición del clima, a la lluvia, el agua, y eso hizo que básicamente esta casa no tuviera mantención hasta el día de hoy. Esta casa tiene ya 8 años y 8 o 7 años, y nunca se le ha hecho ni un tratamiento al durmiente. Entonces eso básicamente fue como un primer argumento donde empezamos a trabajar este material que era el durmiente. Sí, complementando el durmiente, en la foto de abajo a la izquierda están los durmientes completos, puestos verticalmente. El durmiente tiene una sección considerable, pero cuando lo aplicamos en muros, lo que hacemos es cortarlo en lonjas de 4 centímetros de espesor para evitar que el muro reciba tanto peso. Entonces, claro, lo probamos en este proyecto, nos funcionó muy bien, y ahí quedó dando vuelta como un buen material a utilizar. Bueno, después de todos esos proyectos que los trabajamos entre el 2010 y el 2015, llegamos a un punto que siempre estuvo presente en la oficina, que fue la autogestión. En el fondo siempre estuvimos inquietos por intentar generar un proyecto donde nosotros fuéramos los clientes. Y así llegamos a las cabañas, que es el plato de fondo de la charla, que es la Loic y la Tagua. Y en el fondo habitar la pendiente. ¿Cómo habitamos la pendiente con este proyecto? Que para nosotros son un pequeño espacio experimental, porque tenemos la libertad de poder trabajarlo sin una persona que generara en el cargo. Solo por comentar aquí, se dan 3 situaciones que nos parecían muy atractivas. Una, tener la capacidad, en el fondo, de no tener un cliente y un mandante, y donde no teníamos la libertad de generar un diseño. Segundo, el tema de la construcción, como decía Antonio, donde nosotros íbamos a tener que construir. Y tercero, esta posibilidad de hacer como autogestión, o sea, buscar el terreno, construirlo, evaluarlo y así poder desarrollar. Claro, entonces en el 2015 compramos 2 terrenos, los que se ven marcados ahí en el plano, son 2 terrenos de 1.600 metros cuadrados. Estos terrenos quedan en Matanzas. Para los que no conocen Matanzas queda cerca de Navidad, hacia la costa, debe estar un poquito más al sur, es un poquito más al sur de San Antonio, más o menos a 2 horas 10 de Santiago. Y estos terrenos cada uno tenía un ancho de 22 metros aproximadamente por un largo de 70 metros. Y la parte superior del terreno, estaban frente al mar, y la parte superior del terreno está aproximadamente a 80 metros sobre el mar, 75. Los terrenos que compramos no tenían acceso.
Entonces ir a verlos ya era engorroso, había que subirse al cerro con mucha pendiente, era difícil. De hecho, en el proceso de compra me acuerdo que en un momento fui con mi señora, la hago pasar entre medio de unos matorrales, entre medio de unas plantas, y llegamos y le digo, mira, este es el terreno. Y mira hacia abajo y dice, pero ¿cuál? Aquí no hay nada, ¿qué es esto? Claro, el terreno tiene 45 grados, entonces se veía poco construible. Yo le dije, no te preocupes, nosotros vamos a ver cómo lo hacemos en la oficina, pero vamos a construir algo. Debo reconocer que a mí me pasó lo mismo, ¿eh? Yo vi todos los méritos a Nicolás, porque básicamente él fue el que en su minuto ambos buscábamos terreno y llegó y Felipe, ¿sabes qué? Mira, aquí está. Y fuimos a verlo y dije, estáis loco, ¿qué vamos a construir acá? Bueno, es imposible parar algo aquí porque en el fondo tenías que casi que colgarte de una cuerda para poder mantenerte parado en el terreno. Así que en ese sentido fue un gran desafío. Bueno, entonces lo que vino a continuación fue, claro, un estudio más acabado, hicimos un levantamiento topográfico, hicimos unas mecánicas de suelo para saber qué tan complejo era construir ahí. Esa primera mecánica de suelo, más el ángulo, nos dio la certeza de que mucha parte del presupuesto se iba a ir en fundaciones. Tenía complejidades como, bueno, la pendiente 45 grados del terreno, nosotros teníamos un presupuesto muy acotado. Los vientos en Matanza es famoso por los vientos, se hace kitesurf, windsurf en la zona y los vientos llegan a 30 o 40 kilómetros por hora. Entonces eso también afecta la construcción y afecta el cómo planteo el proyecto frente al viento. Y bueno, también al estar tan cerca del mar, la corrosión es muy fuerte, entonces también era un tema importante de abordar en el proceso de diseño. Entonces lo que hicimos fue ir definiendo, hicimos una definición del programa, que fue acompañado de un diseño morfológico de la casa, donde hicimos un montón de prototipos, fuimos viendo qué podíamos hacer, qué presupuesto disponíamos, qué debíamos poner en ese terreno. La pendiente definía que era un terreno no apto para niños, entonces, claro, todo el tema más familiar, fuera, se acotaba un poco. Se acotaba, y sumado al presupuesto, claro, hacía que pudiésemos hacer algo muy pequeño. Queríamos también, entendiendo que teníamos que hacer algo chiquitito, queríamos diseñar un espacio nuevo, quizás sin pasillos, queríamos potenciar las vistas, entonces en estos prototipos íbamos intentando ver hacia dónde apuntábamos la casa. Teníamos una muy linda vista hacia el sur, que es el Morro de Chorrillo, teníamos una isla al frente del terreno que también queríamos mirarla, pero de una manera acotada, no que todo el espacio se abriera, sino que generar focos de visión. Y también queríamos lograr en pocos metros una terraza habitable, que también era complejo porque hacer una terraza con el viento pegando tan fuerte, teníamos que de alguna manera ingeniárnosla para que funcionara. Después de todo ese proceso creativo, bueno, seguimos avanzando con el proceso creativo y empezamos a levantar los proyectos que teníamos en mente, lo hicimos tridimensionalmente para ver si funcionaban realmente, si se posaban bien en la pendiente, si miraban bien los objetivos que nos habíamos puesto. Empezamos a distribuir el interior, a ver cómo funcionaba, cómo se relacionaban los espacios interiores, y llegamos a un espacio de acceso, un living comedor abierto, donde fuimos creciendo verticalmente con el proyecto, por lo mismo que decía antes, que necesitábamos hacer pocas fundaciones, entonces reducir el espacio, generar una mesa e irnos verticalmente hacia arriba para abaratar costos. Entonces, claro, fuimos generando un monoespacio que interactuaba un espacio living comedor con una pieza arriba, y un espacio living comedor con una cocina abierta, y también con una relación a un baño, a un solo baño, que después, bueno, mira el mar, el baño, y tiene una muy linda vista. Entonces así ya fuimos determinando un poco hacia dónde iba esto, y ya entramos en tema planimétrico. Bueno, para que entiendan un poco, es la distribución, la planta de la cabaña La Loica, que es la cabaña más chiquitita, tiene aproximadamente 17 metros cuadrados, 17, 18 metros cuadrados,
Entonces aquí ya se empiezan a ver algunos de los conceptos que íbamos considerando y que íbamos trabajando. Como dijo Nicolás, claro, la estrategia era tratar de posicionarnos en la topografía de manera más simple, con la menor cantidad de patas, de manera de que como nuestro presupuesto era acotado, en el fondo no tener que ir a buscar contenciones, no hacer muros que contuvieran el cerro. Entonces al final esta cuestión era como un bicho con 4 patas donde generábamos una mesa, y la lógica era hacer cómo con este edificio podíamos cumplir los objetivos, que era de generar como un espacio nuevo, una experiencia innovadora, donde la terraza, que era un lugar muy importante porque era la extensión de la casa, porque interiormente es muy chiquitita, por lo tanto necesitábamos incorporar un espacio barato, que era una terraza, que tuviera muy buenas vistas. ¿Cómo lo posicionamos? Entonces, básicamente lo que hicimos aquí es que el viento viene de sur-poniente a nororiente, en fondo pega, podría decir, en el baño. Por lo tanto, planteamos la casa como un gran escudo protector de la terraza, ¿ya? Entonces, ese fue como un primer concepto. Y esta terraza es la extensión del interior, por lo tanto, en el minuto que nosotros abrimos estas puertas, de alguna manera el espacio se ampliaba. O sea, había una mucha mayor sensación como de amplitud, entendiendo que estábamos en 17 metros cuadrados. Por otro lado, como mostraba Nicolás, la estrategia era decir, ¿sabéis qué? En primer piso vamos a tener el espacio público, o sea, el espacio, bien digo, público en la casa, un pequeño estar, una cocinita donde todo estuviera muy bien distribuido de manera a optimizar el recurso del espacio, un baño donde en el baño quisimos generar como esta tremenda experiencia de tener la ducha, en el fondo, al borde, al filo de la casa o del edificio, de manera que al ducharse uno se sienta completamente volando sobre el mar. De hecho, planteamos un espejo de piso a cielo, entonces tú te duchas básicamente mirando completamente el Océano Pacífico. En el segundo piso, por lo tanto, planteamos este altillo que se accede a través de una escalera tipo barco, donde se balconea al espacio público, y también tenemos esta sensación como de amplitud, pero tenemos este espacio muy pequeñito donde está esta una cama matrimonial, donde ya tenemos las vistas mucho más intencionadas, a diferencia del primer piso, donde tenemos un gran ventanal que mira hacia el puerto. Aquí en la isométrica se entiende muy bien cómo funciona. Tenemos esta pata en la esquina que básicamente sirve como de pata estructural que arriostra toda la casa y el segundo piso, donde en esa esquina planteamos la boca, porque esto había que calefaccionar, y la gran boca, que son las dos puertas que conectan el interior con el exterior y que a la vez protegen el edificio. Y bueno, aquí aparece la morfología, donde empezamos a experimentar un poco con la forma y empezar a buscar, por ejemplo, esta ventana que se gira, pero que a la vez genera un alero, y ese alero te permite entrar cubierto a la cabaña. Entonces, de alguna manera, todas estas formas que empiezan empiezan a plantearse van teniendo ciertos argumentos funcionales para lograr la expresión definitiva. Una consulta. Consulta no. Sí, bueno aclarar, es que se tiraron un piquero tremendo del terreno a detalles bien interesantes, y me pregunto si es que dentro de este encargo autogestionado, esta primera cabaña se planteaba como una primera de varias que podían ser, o no estamos todavía, que se están guardando alguna especie, digamos, como de planteamiento general de cómo esto se repite o conquista el terreno. Mira, en principio siempre tuvimos, o sea, cuando compramos los terrenos empezamos a hacer como unos proyectos grandes, qué sé yo, como decís, hay que emplacemos una sola casa y con eso tenemos como suficiente, porque el terreno es como que no habría que saturarlo de información, porque era muy valioso en términos como de paisaje, en términos de topografía, en términos de la relación con el entorno. Pero luego nos empezamos a acotar y a achicar el programa y llegamos a esta cabaña, sí planteamos como algunas etapas. Entonces dijimos, ¿sabéis qué? El plan regulador nos permite mucho más, pero nosotros más o menos pensábamos entre 5 o 6 cabañas. Pero de momento estamos con estas dos. Sí, súper importante el tema de plantear cabañas. Estas cabañas, la idea es que uno quede inmerso en la naturaleza. Entonces, si uno pone muchos elementos, se pierde esa cualidad. Entonces, si bien de un proyecto inicial la agotamos, creemos que esto puede llegar a 2, 3 cabañas más, pero
pero necesitan oxígeno, necesitan esa relación con el entorno, entonces hay que conservar la calma. Sí, el gran valor del lugar es esa posibilidad que te permite esa desconexión con todo. O sea, tú llegas allá y estás a 80 metros sobre el nivel del mar, absolutamente en un balcón que mira hacia el océano, donde de repente tenés unos pájaros gigantes, unos jotes que atraviesan a la altura como del observador al interior de la cabaña. Entonces esa relación como que con la naturaleza de a poco la hemos ido como entendiendo como de no agredirla, ¿cachai? Como hacerla mucho más como sensible y no saturar teniendo la posibilidad, y no saturar como de proyectos como para poder, qué sé yo, rentabilizar la inversión, qué sé yo. Yo creo que hoy día como que la experiencia que se vive estando en estas dos cabañas como que están incluso hasta separadas entre ellas, es muy buena. En ese sentido, y por eso hacía la pregunta, como que más que master plan, digamos, una especie como de emplazamiento que amarre todo, conceptualmente aparecen como espontáneamente, digamos, en algún lugar del terreno, aisladas, como separadas del todo, más que haya una relación entre ellas que importe mucho. O sea, igual la Tagua está más abajo, bastante más abajo que la Loica, porque hay un espacio pensado para otra cabaña ahí, más o menos a la misma altura de la Loica. Y la idea también es que junto a la Loica aparezca más adelante también otra cabaña. Entonces sí dispusimos y pensamos en los espacios que queríamos para las futuras cabañas, pero inicialmente solamente pudimos construir 2. Ahora, hay que reconocer que nuestro concepto de autogestión fue bastante ir improvisando en el momento. De repente, no sé, teníamos como un master plan bastante bien pensado y al otro día dices, que se nos desarmó el master plan, hay que hacer otra cosa, porque al final, no sé, las lucas se te van un poco acomodando, por otro lado vais empezando como a entender el lugar y empezar a decir, que no, hagamos esto otro, y así vais un poco experimentando con esta capacidad de no tener un cliente y vais como iterando en ciertas cosas como que te dan esa posibilidad al final, ¿cachai? Pero hoy día, claro, son como estas 4 que podríamos emplazar y el resto sería una fantasía decir que podemos poner más. Bueno, si te fijáis, si se fijan, la Loica, que es una cabaña un poquito más grande, tiene 25 metros cuadrados, funciona en términos muy parecidos. Es un espacio donde en el primer piso está directamente relacionado con la terraza, donde está el espacio público, con un poquito mayor de amplitud, está el baño que también se relaciona de manera muy directa con este ventanal hacia el océano. Y tiene este segundo piso que tiene 2 altillos, donde hay 2 camas, una matrimonial y una un poquito más chiquitita, de manera de hacerlo un poco más flexible. O sea, que podría perfectamente ir una pareja con un hijo o 3 personas, qué sé yo, donde dan un poquito más esa flexibilidad, pero funcionan distinto. O sea, perdón, pero funcionan muy parecido. Y hay una relación entre ellas en términos de tratar de reconocerse como un solo proyecto, el trabajo del material, algunos temas como morfológicos en términos de estas cajas que salen de los propios volúmenes, el primer piso bastante, en el fondo, transparente hacia el mar y hermético en el primer piso. Entonces hay esa relación que nos habla de un solo proyecto. Bueno, aquí hay un esquema constructivo que, bueno, habla un poco de lo que hemos comentado anteriormente, que es esta fundación, que esta pata, que arma esta mesa, y que sobre esta mesa nosotros construimos esta torre, que se podría decir que son en 2 pisos, y que, bueno, está construida todo en madera, que usamos el durmiente como elemento de revestimiento, que también le da esa característica y esa fusión que hay con el lugar, porque en algunas épocas del año como que se pone todo muy café y entonces este café también se mimetiza con las cabañas y no son tan invasivas en el entorno, pero por otro lado, en la primavera, el verde, en el fondo, el verde como que empapa y empapela, se podría decir, la pendiente, entonces aparece también esta como especie como de roca construida en madera, o esta pieza que es como un faro construido en madera, que le da como un contraste muy bonito. Sí, en esa línea también es súper importante entender que en esta cabaña aparece la quinta fachada, tan conversada en las universidades, porque tú accedes a las cabañas desde arriba, tienes una visión de las cabañas desde arriba, entonces era muy importante que mantuviera una armonía con el proyecto mismo y con el entorno. Entonces tuvimos que desarrollar ahí un detalle de cubierta escondida
con una especie de deck de durmiente encima, que funciona muy bien. También porque le llega muy fuerte el sol, por la corrosión, por todos esos factores que ya conversamos. En cuanto a la estructura, bueno, las cabañas ya lo hablamos, pero hicimos dos líneas de pilares, de fundación, perdón, dos líneas de fundación, desde las cuales aparecían los pilares principales en pino impregnado, y después venía una viga principal, perimetral, que armaba una mesa, una gran mesa, que fue la estrategia general del proyecto, una gran mesa, y sobre la cual va todo el resto del programa. Entonces ahí se ve sobre la mesa cómo se va posicionando este objeto tipo faro, con sus distintos movimientos, buscando vistas, etcétera, pero sobre esta mesa muy sencilla. Entonces, claro, después esta mesa y estas patas venían recubiertas por el material, y debajo, como nos quedaba un espacio, bueno, aquí se ve tridimensionalmente la mesa, como nos quedaba un espacio entre el cerro y la mesa, en ese punto pusimos las fosas absorbentes, en el fondo, que son los despiches que vienen del baño, y ahí a través de drenes se va infiltrando en el terreno. Y también una parte de este espacio también funciona como bodega. Entonces al final le sacamos, creo yo, el jugo a todos los espacios que podemos conformar. Y este es uno de los planos de estructura que quisimos ponerlo para que se entendiera que, a pesar de los pocos metros cuadrados que tiene el proyecto, esta es la loica, tiene un grado de complejidad que se ve en los ejes, en las torsiones que genera buscando vistas, y claro, en 19 metros cuadrados que tiene la loica, tuvimos que revisar cómo eran las uniones en distintos ángulos, cómo se armaba el balcón del segundo piso, cómo se torcía, cómo se fundía con el pilar que venía subiendo, y cómo esto después iba siendo recubierto por este durmiente para que quedara limpia la figura final. Entonces, claro, llegamos al diseño, lo cerramos, hicimos toda la planimetría correspondiente, trabajamos con especialistas para... No, ese es papel. Okay. Bueno, trabajamos con especialistas que fueron armando las capas de proyecto, el sanitario, el eléctrico, etc. Y ya pasamos a la etapa de construcción. No sé si de repente hay alguna pregunta o algo que les interese un poco saber hasta este minuto, quizás como para darle un pequeña, no sé. Bueno, están todos invitados a, por lo menos a través del chat, ir traspasando ahí. Y yo trataré de transmitir. Perfecto. Ustedes no traspasan las preguntas. Bueno, aquí se ve claro, para poder llegar al terreno tuvimos que hacer un camino, coordinar un camino de acceso, que no fue una tarea tan fácil. A la derecha se ve, ahí abajo está Felipe, habitando la pendiente, y midiendo, tomando las medidas donde íbamos a posicionar las cabañas, viendo los anchos, los límites con los vecinos. Entonces estuvimos bien empapados en terreno, trabajando para que esto saliera de buena forma. O sea, de hecho, desde que compramos el terreno hasta que partimos con esto, fuimos muchas veces, como que tratamos como decía Nicolás, de empaparnos un poco como del lugar, por tratar de hacer algo coherente y que finalmente tuviera esa como posibilidad de experimentación, o sea, no llegar y chantar cualquier cosa. De hecho, aquí ya empezamos a ver cómo empiezan a nacer desde las faldas del cerro, empiezan a nacer las cabañitas, y el desafío que implicó en términos constructivos y en términos operacionales, porque una cosa es, claro, el detalle constructivo, pero la operación de llegar a hacer eso es otra. Claro, ya montado el camino, armamos un camino con una retroexcavadora, pudimos llegar a los terrenos. Lo primero que hicimos fue el posicionamiento, las fundaciones, los pilares, y armamos la mesa, que se ven en estas tres fotos. Abajo se ven las mesas, y también hicimos las escaleras de acceso para llegar a las cabañas, para poder transitar con los materiales y tener una dinámica más eficiente. Ahí se ve, a la izquierda se ve la tagua, una escalera más larga, por donde bajábamos los materiales. A la derecha se ve la loica, y como ya sobre la mesa se va armando este esqueleto de pino bruto, y no sé si se alcanza a ver, a la derecha hay una especie
de canaleta, una canaleta metálica, quizás en esta foto se ve mejor, una canaleta que va acompañando la escalera, por donde mandábamos el hormigón hacia las fundaciones, pero claro, el hormigón iba agarrando mucha velocidad, entonces tenemos que ir poniéndole retenes al hormigón para que tuviese una velocidad razonable y no se fuera disgregando y llegara en buenas condiciones hasta el lugar. Entonces se generaron varias complicaciones, estrategias de por medio también en relación directa a la construcción. Bueno, aquí se ve un poquito la relación de la cabaña con el cerro y con el mar, que me parece muy interesante. Es bastante impresionante estar ahí, uno en verdad que como que se empapa del entorno natural, o sea, están, no sé, el propio mar, tú estás ahí en la noche porque no hay nada cerca y escucháis el ruido del mar como revienta las olas y es muy, muy rico, muy rico. Bueno, al fondo, para que se entienda, está este morro de Chorrillo, que claro, con la bruma se ve muy lindo en muchas ocasiones. Bueno, y por otro lado, esta escalera larga, por ahí íbamos bajando, ya más avanzada la construcción, íbamos bajando los ventanales, que eran unos ventanales hechos con unos marcos de madera, que tenían un peso razonable para 2 personas, pero justo el día que nos tocó bajarlos, corría mucho viento, entonces tuvimos que, entre 6 personas, poder desplazar cada uno, porque si no, pues, hubiesen terminado rotos o alguien se hubiese ido en alas delta hacia el mar. Entonces fue interesante el proceso. Y aquí se ve la tagua desde abajo, como también entendiendo que se genera un gran murallón hacia el mar, tuvimos que hacer subestructuras para poder atacar la construcción por esa cara, por la cara poniente. El murallón y la decisión de hacer este gran frente liso fue porque queríamos que desde el interior, desde el living comedor, uno se sintiera flotando encima del mar, que me parece que se logra bastante esa sensación al estar adentro de las cabañas. Y también porque no podíamos poner una terraza en ese punto por las condiciones de viento, entonces, porque no se generaba una terraza protegida. Y aquí un poquito más avanzada la construcción, a la derecha se ve la loica, que es la que está más arriba, como ya íbamos revistiéndola con paneles de terciado, que los maestros querían que tapáramos muy rápidamente porque el viento hacía muy complejo trabajar. Y después de montar los paneles de terciado, era el momento en que llegara el revestimiento exterior, que, como hablábamos antes, el durmiente nos parecía muy apropiado, pero no es un material de bajo costo. Entonces tuvimos que hacer una búsqueda en distintos lugares y encontramos una zona donde habían retazos de durmientes cortados que estaban botados en un terreno en colina, y averiguamos de quién era el dueño y le ofrecimos hacer un pack por todos los retazos que tenían en el terreno. Fuimos seleccionando y finalmente llenamos 2 camiones completos con mucha madera y esas las llevamos a Matanzas y con eso pudimos recubrir, utilizarlas como revestimiento exterior. Claro, un poco aquí se plantea que el desafío de que con este tema de la autogestión uno también tiene que ser súper incisivo y como que al final buscar los recursos de alguna manera para poder lograr tu objetivo. O sea, nosotros, el tema del revestimiento también fue largo, o sea, no lo decimos un minuto a otro, al principio también queríamos ponerlas blancas, como que nunca, no teníamos 100% claro y en el proceso íbamos tomando ciertas decisiones, hasta que un día Nico creo que pasó en este terreno y de repente vi una ruma durmiente y me dice, Felipe, ¿sabes qué? Los durmientes es la solución, los encontré y veamos qué alternativa tenemos de proponerle a este personaje que nos venda esta basura durmiente, porque básicamente eran, lo que hacía era, hacía tablas de durmiente, pero él usaba el interior. Entonces toda la cara exterior, que es como la bonita, la que genera esta textura como antigua, queda botada. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Te proponemos comprarte esto y nosotros lo vamos a reutilizar, lo vamos a reciclar y lo vamos a transformar en un revestimiento. Entonces fue como interesante esta como búsqueda que tuvimos que hacer constantemente para poder ir resolviendo el problema y poder terminar las cabañas. Ahí aprovechando que tocaron el tema durmiente, les traspaso una pregunta de Alexis Urrutia. Dice, ¿cómo resuelven los encuentros cuando usan el revestimiento de durmiente en fachada y cubierta? ¿El cierre hermético? Me imagino que será ventilado, que no cumple un rol en el cierre del... En el fondo, básicamente, es una especie de doble estructura.
lo que hacemos es una cubierta hermética, una cubierta impermeabilizada, que es un techo común con una membrana asfáltica, y sobre esa membrana asfáltica ponemos una subestructura, un empalizado, que nos permita tener esto, instalar esto como revestimiento. Es muy parecido como una solución de fachada, pero lo que nos permitía que la separación entre durmientes permite hacer el escurrimiento del agua y el agua no se aposa en el durmiente, baja y pasa hacia la cubierta interior tiene una pendiente y escurre de manera natural y cae por gravedad, pero el durmiente siempre se mantiene seco y ventilado. Entonces eso hace que funcione muy bien la solución y nos permita tener esta quinta fachada resuelta con la estética que queríamos. Claro, y en fachada, en las caras verticales, lo que hacemos es poner una placa, como explicaba antes, de terciado, después viene un fieltro, y contra eso van los durmientes atornillados contra la placa de terciado. Que aguanta. ¡Cállate, me voy a tener que ir a otro lado! ¿Qué pasó, igual? Porque aguanta el durmiente, porque el durmiente no es un durmiente grueso, es un durmiente de 4 centímetros, entonces el peso es capaz de resistirlo en la placa de terciado. Es una tabla al final, es una tabla de durmiente. ¿Y qué tan en jaque pone la estructura? Porque por muy cortado en 4 centímetros, igual yo creo que un peso considerable en cubierta, fachada. No, lo que pasa es ¿La que madera? cualquier palo, o sea, lo teníamos considerado, esto lo desarrolló un calculista, en el fondo no es, hay un proyecto estructural. De hecho, uno de los desafíos de la estructura era hacer cómo podíamos tener este primer piso tan, se podría decir, tan abierto hacia el mar y sin arriostramiento. Entonces ahí es donde aparece esta esquina, que es como un pilar reticulado que soporta el segundo piso y arriostra en los ejes longitudinales y transversales y hace que esta casa se mantenga sin movimiento, en el fondo. Bueno, con respecto a la imagen que estamos viendo, ahí se ven las dos cabañas, la Tagua está abajo, la Loica está arriba, y se ve como las escaleras que propusimos se van fundiendo con el terreno. Ya crecía la vegetación, porque cuando empezamos con la construcción este era un cerro bastante seco, y claro, plantamos docas, fue creciendo, ahora está más verde, está muy bonito. Y ahí se ve un poquito arriba los gestos que tiene la Loica, buscando mirar hacia el morro y también mirando hacia el cerro desde la pieza principal. Acá en esta imagen también se entiende un poquito la verticalidad que tiene el proyecto, y ya un poquito más al atardecer se transforma en una especie de faro. No hay construcciones cerca, entonces la luz que tiene se ve desde la playa cuando uno va caminando en la noche. La calidez que tiene la madera interior hace que se sienta muy cálido en general el proyecto. Sí, los colores, cuando se ilumina interiormente las cabañas, al ser luz cálida y madera cálida, es muy bonito. Expresa esa calidez hacia el exterior. Es súper rico. Acá la Loica es de otro ángulo, donde se ve que el balcón se arma una casca que se levanta por sobre el nivel de cubierta. Ese balcón, la función que cumple, como decíamos, es direccionar la vista, es poder salir desde la pieza y tomar aire, mirar, conversar. Y ese espacio que queda entre la caja y que supera la cubierta, también hace que el viento que viene desde el sur no se encajone y tenga una salida. Entonces no tenga que soportar tanta la fuerza del viento esa zona. Y aquí la misma Loica, mirá desde el otro lado. Entonces es un proyecto muy chiquitito que tiene caras muy distintas. En esta cara se ve el lugar de llegada para el acceso, se ve la terraza, se ve la relación de la terraza con las puertas abiertas y la conexión con el interior. Y también este quiebre y este gesto que tiene el segundo piso, no solo busca la vista, también tuerce la cabaña para conformar el espacio intermedio de acceso techado. Bueno, aquí un poco seguir mostrando cómo el interior y esa relación interior-exterior, el tema de la doble altura, los elementos súper acotados y de alguna manera muy bien puestos como al interior, de manera de aprovechar al máximo esos 17 metros cuadrados. Se sube a través de esta escalera de barco, que uno pensaría, bueno, es incómodo, pero no, funciona muy bien. Puesta justo en la diagonal que genera, en el fondo, el mueble de la cocina, de manera a poder pasar por debajo y al otro lado estar un barcito, siempre con las espaldas del mar.
Y bueno, todo esto como que fue pensándose a una mínima escala y tratando de desarrollarlo como casi que quien desarrolla una casa rodante, así como optimizando el recurso al máximo. Y bueno, hemos tenido muy buenos comentarios de la gente que ha ido y que la ha vivido. También aquí se ve un poquito esa relación y extensión entre la terraza, donde pusimos este elemento que remata la terraza y la contiene, que es como una gran banca, que es donde tú puedes estar y un poquito sentarte, sentir la brisa marina, vivir como esa sensación de estar volando sobre el océano. Bueno, obviamente en el interior, por ser tan chiquitito, una tiny house, una tiny cabin se podría decir, tuvimos que diseñar todos los muebles, son parte del mobiliario, no hay nada comprado en otro lado, diseñamos la escalera, el pasamano, como después tenemos un pasamano en el muro superior, para que sea más cómodo la llegada al segundo piso. También pusimos elementos como las barandas con un metal desplegado negro, que permitiera también desde el segundo piso, desde la cama, poder mirar hacia la terraza, hacia afuera. Entonces, son varias decisiones interiores en un espacio muy chico. Y esta es la tagua, que también funciona de manera muy parecida. También aparece este elemento tipo alero, que se transforma en esta caja, que te protege al momento de acceder, que protege también la lluvia de la misma, que no entra a la cabaña. Está la relación interior-exterior. Y bueno, aquí se ve esta estrategia que se repite de alguna manera en ambas cabañas con ciertos matices. Y un poquito del interior, las luces puntuales que compramos para la cabaña, que nos costó bastante elegirla, el tono que agarra la cabaña en el atardecer, aquí aparece la escalera de barco puesta de otra forma. Esta, al ser una cabaña un poquito más grande, ya nos aparecían unos espacios interiores más cómodos para almacenar, como no sé, que se ve ahí al fondo, frente al baño. También para las puertas que se abren tuvimos que utilizar tensores para que la madera no se torciera y funcionara bien en el largo plazo. Y aquí una vista desde la tagua también, la cabaña que está más abajo, hacia el otro lado, hacia el norte. Un interior bastante parecido al de la otra cabaña. Y aquí el dormitorio principal de la tagua, que mira hacia el cerro, y hacia el frente, en la foto de abajo, mira hacia el poniente, con un balconcito muy acotado, pero los que hemos estado ahí se utiliza bastante. Así que es muy agradable estar ahí. Y ahí, claro, al estar en el segundo piso, la sensación de vértigo al estar en ese balcón, con un murallón de aproximadamente 3 pisos, y todo el mar abajo, es bien impactante. Ahí el revestimiento que hablábamos, que es durmiente. Estas cabañas tienen aproximadamente 3 años construidas, 2 años y medio. No ha sufrido el durmiente, está en perfectas condiciones, y no hemos tenido que hacerle mantención de ningún tipo. Ahí se ve un poquito la unión, que viene en el horizontal, y cómo se dobla el material cuando llega a la esquina. Es una imagen bastante rústica, pero por otro lado es bastante rica en términos como de colores, textura. No es la típica, el revestimiento de pino, no es el típico el negro pintado. Es un material con historia. Claro, hay como historia. Imagínate que esto era un durmiente de tren, donde pasó muchos años un riel y muchos kilos encima, y se mantiene en esas condiciones. O sea, hubo lluvia, hubo aposamiento de agua y funcionó perfecto. Así que creemos que fue una buena decisión en términos una buena decisión en términos del material escogido para el revestimiento, y que le da un carácter bastante especial. Aquí ya un poco cerrando el tema de las cabañas, se ven ambas en una puesta de sol maravillosa, y de alguna manera cómo dominan esta pendiente y cómo dominan la topografía, la geografía y cómo se apropian del lugar. Sí, la cabaña, en la zona, en Matanzas, les dicen las pajareras. ¿Por qué? Porque pasan los pájaros por encima, los jotes que hablaba Felipe, incluso se posan, se paran encima, y ya son parte del paisaje. Y eso
para nosotros era muy importante, se siente como si estuviesen ahí hace mucho tiempo. Eso con respecto a las cabañas. No sé si alguna pregunta. También queríamos contarles un poquito en qué estamos como oficina. Un par de proyectos muy cortitos. Si es que hay preguntas antes, nos comentas, José. Sigamos nomás y después vamos seguro a volver a Perfecto. preguntar sobre las cabañas. Otras cosas que estamos haciendo, bueno, este es un proyecto en Tunquén que estamos desarrollando, esta es una imagen tridimensional. También es un proyecto que aborda la pendiente, una pendiente más suave, un terreno que mira al mar, desde bastante más lejos que las cabañas. Y el cliente era un cliente, una familia con 3 núcleos familiares, 2 hermanos y la mamá, que tenían que poder convivir en esta casa. El piso de arriba está la mamá. Dos hermanos con su familia cada uno. Claro. En el piso de arriba tenía que convivir la mamá, el espacio público y el espacio exterior de quincho. Después abajo están los 2 hermanos. ¿Se dejó de compartir? No, está... Ahora sí. Ahora sí, sí. Ahí sí. En el espacio abajo, 2 piezas principales más las piezas de niño. Sobre la cubierta de esas 2 piezas, una cubierta verde, que es el patio del espacio público, y entre medio de la piscina y de las piezas, una escalera que llevaba al resto del terreno, que es un terreno bastante grande. Acá en esta otra imagen se ve, bueno, a la izquierda el espacio público, y a la derecha se ve un patio de luz que tiene el espacio de abajo, que sirve como un tragaluz, meterle luz a esa zona y también poder ventilar y darle mayor confort a las piezas que están más abajo. Esta es una casa que estamos ya construyendo. De hecho, nosotros, para hablar un poquito también y hacer el link con la construcción, tenemos como varios modelos en términos de cómo construimos. Básicamente, hay veces que hacemos la construcción a suma alzada, que significa que tú haces la construcción llave en mano. Hacemos la construcción también como administración de obra, y por otro lado hacemos gerenciamientos de proyectos. Entonces sería como en términos de modelo de constructora, como las tres patas más típicas donde nosotros funcionamos. Entonces estamos muy ligados a la construcción de las obras, y eso hace que de alguna manera creo que nos involucremos mucho en la etapa de construcción. Esta es una casa que estamos construyendo hoy día en Marbella, que es una casa que en términos de su estrategia funciona como un gran muro hacia la calle, que luego se va ingresando a ella a través de unos patios que de alguna manera se van como descomponiendo, y vas llegando al otro lado de la casa a un espacio completamente abierto donde está el quincho, y tú ya llegas al patio principal de la casa. Aquí se ve claramente cómo volvemos a tomar esta idea del patio, esta idea del elemento que de alguna manera te desliga de tus vecinos y te abre hacia el interior y te permite ventilar, te permite control lumínico, hacer el ingreso de la luz y la radiación más adecuada, que en este caso es la norte, y de alguna manera ir como conectando todos los espacios de la casa a través de este elemento patio. Sí, también generar un paisajismo más puntual, con más recursos, para que vista la casa. Acá tenemos otro proyecto que es una casa en Las Brisas de Santo Domingo. Es una casa para una familia, es una segunda vivienda, y la casa se plantea como un primer piso sólido en hormigón, con una gran losa que soporta un segundo piso más liviano. Y aquí se ven algunos guiños a las cabañas, por ejemplo, ese balcón que se gira buscando vistas, que tiene un lenguaje similar al que habíamos visto antes. Y aquí se ve un poco cómo, a través de estos elementos de hormigón muy sólidos, vamos logrando que se genere una morfología interesante, pero ligada a la estructura, porque son pilares estructurales que ahí en conjunto con el ingeniero fuimos resolviendo para que dialogaran bien con el resto del proyecto. Y eso es en lo que estamos. También estamos con algunos proyectos industriales, pero dentro de lo más interesante son estos que les mostramos. Y eso es. Eso sería nuestra presentación.
No sé, bueno, muy agradecido de no haber escuchado y si hay preguntas, abiertos a poder responderlas y abordar los temas que les consideren pertinentes. Bien, pues, muchas gracias por la presentación. Así que a toda la escuela, sin timidez, disparen todo lo que quieran preguntar. Aprovechen. Chuta, ahí se mandaron un párrafo. Más o menos. A ver, el tarro, mira. Después va a venir el Zafrada a preguntar. Interesante contraste entre el revestimiento y el de GAA, que es la charla de ayer de Guillermo Acuña. Por un lado, en los proyectos de Croxato y Opaso se utiliza un revestimiento que ya tiene una historia y se percibe como un proyecto que siempre ha estado en el lugar. Y por otro lado, el color rojo de GAA, que se contrapone totalmente al verde del bosque, pero al mismo tiempo exalta las propiedades del color verde del bosque por complementarlo. Revestimientos muy distintos, pero ambos formas muy válidas. Es más una reflexión. Creo que es tan interesante como una pregunta. No sé si cómo han ido persiguiendo ustedes mismos, digamos, desde que decidieron incorporar el durmiente tal vez en la primera obra, no sé si fue esta, nos mostraron antes otra que también lo tenía. Y si es que han ido tal vez, de repente muchas decisiones proyectuales a veces son, qué sé yo, ¿cómo se llama? Un capricho, y se terminan transformando en una búsqueda o empiezan a haber aprendizajes casuales. Entonces, si es que han ido un poco tal vez como reflexionando en repetir el uso de este material que han pensado. O sea, yo creo que el uso del durmiente se nos ha dado, no es algo que busquemos forzosamente, sino que ha calzado con los proyectos que hemos ido desarrollando, con algunos de los proyectos que hemos ido desarrollando. Claro, cuando te hacen un encargo, uno toma las variables y va decidiendo en función de ese encargo. Creo que es muy distinto un proyecto, por ejemplo, como el que vieron ayer, inmerso en un bosque, donde a la distancia se pasa desapercibido, un proyecto que se pierde en el bosque, a estas cabañas que presentamos hoy día, que están totalmente expuestas y tienen vista desde muy lejos. Entonces, ahí uno tiene que tomar decisiones, la que tomamos nosotros, que nos pareció razonable, es mimetizar, es fundirse con el paisaje, pero en otros casos podría darse de otra manera. Creo que aquí no hay una ley para cómo se aborda un proyecto. Por otro lado, también es interesante cuando uno toma la decisión de usar un material, porque uno a veces cree, no, sabes que yo me la sé toda y este material va a funcionar así, va a funcionar así y va a resultar. Pero no, nosotros uno va aprendiendo con los proyectos y se va dando cuenta de ciertas cosas, va tomando ciertas decisiones. Hacer, por ejemplo, hasta los espesores, los mismos espesores que empezamos a trabajar del durmiente, lo empezaron a mostrar ciertas cosas. Al principio, por ejemplo, la casa que teníamos en Cachagua, era medio durmiente, o sea, tú tenías, cada durmiente pesa como 40 kilos, o sea, tenías 20 kilos por durmiente, donde fue quizá un poco excesivo, pero por otro lado, eso nos llevó a reflexionar que las cabañas podríamos aprovechar una tabla menor que iba a trabajar de la misma manera y iba a representar lo que nosotros queríamos. Claro, fuimos puliendo el detalle constructivo. Claro. Entonces, al final, uno va aprendiendo esto que el proyecto mismo y la evolución de tus propios proyectos te van enseñando ciertas cosas y tú como los vas reestudiando para poder sacar como tributo y de alguna manera aprendizaje de ellos. O sea, de hecho, también se ve en la casa que estamos haciendo en Santo Domingo, que como decía el Nico, hay un guiño al tema de las cabañas y de cómo las fachadas empiezan a relacionarse, como este segundo piso es más hermético, el primer piso es más translúcido y empiezan a aparecer estos elementos que son estas patas de hormigón, que es otro elemento que estamos empezando a trabajar y que de alguna manera se empieza a conectar con el durmiente porque tiene una textura, porque a la vez queremos que sea una terminación tableada, que no lo hace un elemento tan monolítico, sino que parece un grano. Entonces, como que esto es un constante investigar y aprender de los propios proyectos. Al menos desde la relación como cromática con el entorno, pareciera que independiente de que algún revestimiento o material llegue de forma casual o espontánea, tal vez no tan desde el principio, pareciera que como que igual se aferran a muerte a un material en un determinado momento del proyecto. Entonces todo el interior bastante
monocromático, qué sé yo, de pino, y el exterior es el durmiente, y la otra casa que nos mostraron está abajo el hormigón y arriba aparece, qué sé yo, otro volumen con otra condición. Sí, Está súper interesante eso. la verdad que en nuestros proyectos como que en ese sentido tratamos de buscar una cierta simpleza, como elegir una gama cromática simple, poca cantidad de materiales, de manera que no haya una competencia entre ellos y saber y lograr una buena relación entre ellos, tratar de que, ¿cómo se llama?, de buscar como un diálogo simple, básicamente, y no de sobrecargarlo. Sí, en general también lo que uno hace como arquitecto es generar el soporte, el espacio, y después va a llegar el cliente, no en el caso de las cabañas, pero sí en el resto de los proyectos que mostramos, va a llegar el cliente con su decoración, con su impronta, con su esencia a la casa. Entonces, este trabajo más monocromático o más simple en el color no hace sentido. Bien. Más preguntas. Pero, Antonio, bueno, Felipe, Nicolás, agradecer la presentación que realizaron. Interesante este recorrido que han abordado desde la contrapunto hasta las casas que están desarrollando ahora. Y bien divertido porque cosas que han estado conversando y que Antonio está reflejando un poco, es como yo también fui percibiendo un poco la charla, como en un sistema de aprendizaje en el fondo, que en la primera, en el hogar de ancianos, como que aprenden a que pueden trabajar juntos, y así ustedes lo declaran, es como el primer desafío. Luego empiezan como, aquí anoté las viviendas, en la Casa Conde aparece algo que me parece interesante también, que es esta búsqueda de dos materiales, la relación entre el hormigón y la madera, no solo por una condición estructural de que el hormigón, digamos, se haga cargo del suelo y la madera en un segundo nivel, y etcétera, sino que también a nivel compositivo. En Cachagua aparece el durmiente, y después en la Loica y la Tagua, a mí me parece que hay algo súper interesante que creo no colocan el suficiente énfasis, que para mí es como una de las cosas más relevantes de los proyectos, que tiene que ver con el exceso de creatividad que tienen que tener para resolver el interior. Por ejemplo, se enfrentan muy a lo mínimo esta pieza, o más bien este lugar donde aparece esa media cama, la escalera de barco, digamos, contra el muro a 25 centímetros, y después lo tocan cuando comentan que la escalera coincide también en la otra casa, en la Tagua, con el mueble de la cocina. Nosotros, o al menos muchas veces hemos comentado a los estudiantes que mientras menos recursos se tengan, más creativos hay que ser. Mi pregunta va en lo siguiente, bueno, de paso me recordó también un poco la aproximación de Aravena en el Parque de la Infancia, que también se enfrenta a la pendiente y entiende el problema de la pendiente como su oportunidad de proyecto, y acá siento un poco lo mismo en ese sentido. Creo que lo que ganan acá en la Loica y la Tagua es justamente enfrentarse a una planta de arquitectura desde lo mínimo, y ahí tienen que ser excesivamente creativos para ir resolviendo. Y después de esos refugios, aparece una casa que contrasta bastante en términos de metros cuadrados, de dimensiones, de presupuesto, etc. No sé si llevaron algo de esa creatividad, un poco de ese aprendizaje, de esa mochila que van cargando, hacia estas viviendas que contrastan con estas dos cabañas, pero con esa mochila ganada de ser excesivamente creativos con lo mínimo, cuando se enfrentan a lo máximo. ¿Hay algunas cosas que vayan aplicando eso que ganaron en lo mínimo? A ver, a mí me parece claro, lo considero como un halago y Sin duda. por supuesto, pero la manera en que nosotros llegamos a la resolución de las cabañas en su interior, creo que la creatividad se puede llegar de muchas maneras, y la manera en que intentamos llegar nosotros generalmente es a través del rigor y de la repetición. Entonces, para poder distribuir de una manera en que nosotros finalmente quedáramos conformes que estaban funcionando pulcramente interiormente las cabañas, tuvimos que hacer una serie de ejercicios
volumétricos, maquetas, tridimensionales. Dimos una pincelada en la presentación, pero tuvimos que hacerlo muchas veces este ejercicio, hasta el punto donde uno queda tranquilo y dice, ya, ok, esto está funcionando bien, está funcionando como reloj. Es muy difícil. Quizás a otros les podría resultar más fácil y son brillantes y al primer guiño ya lo tienen resuelto. Nosotros es a través del rigor, a través de mucho esfuerzo, mucha repetición, y ahí van funcionando las cosas. Y yo creo que, no sé, para los alumnos, algo que creo que es súper importante es que uno tiene que consumir mucha arquitectura. Al consumir mucha arquitectura, uno se va dando cuenta qué es lo que está bien y qué es lo que no. Y después cuando uno diseña, se va dando cuenta si está bien o no, y si lo tiene que hacer de nuevo y de nuevo, las veces que sean necesarias, hasta que quede bien hecho. Y creo que eso nos ha resultado bien, muy bien, con mucho esfuerzo por medio, pero nos ha resultado muy bien. Y empiezan a funcionar los proyectos chicos y los proyectos grandes. Por otro lado, en relación, por ejemplo, a esa casa que se ve muy contrastada entre las cabañas y esta que es como una familia una casa que parece muy grande, pero es para 3 familias, de alguna manera el ejercicio como de ir al diseño mínimo también se daba, porque había que resolver necesidades de 3 familias. Por lo tanto, es un ejercicio extremadamente complejo, porque había que poner de acuerdo a 3 familias, o sea, a 3 clientes. Por lo tanto, es quizás en otra escala el desafío, pero sigue siendo un desafío en la misma línea. Entonces, al final, como que vuelve a hacerse repetitivo esto que tú expresabas, de que en el fondo hay como un trabajo al centímetro, al milímetro, y de la repetición, que decía el Nico. O sea, si tú ves, por ejemplo, el historial del desarrollo de nuestro proyecto, tú ves planta, corte, planta, corte. Entonces, hay un historial del mismo proyecto hasta que efectivamente llegamos a algo que a toda escala queda relativamente bien resuelto. O sea, no es como, ya, tirémonos, salió. No somos ese nivel del lumbrero. Muchas gracias. Creo que eso último también responde allí, consultaban, resumiendo un poco como cuál era la diferencia o las relaciones entre este proyecto, digamos, más pequeñito, de presupuesto más acotado, y estos proyectos de encargo con tal vez mayor libertad en diseño o en presupuesto. Y en fondo parece no perderse como el interés por el detalle en ninguno de los dos. Cambiará un revestimiento, otra cosa. No sé si pueden complementar algo de eso. El presupuesto es distinto, pero básicamente la manera de abordarlo es muy parecida. Como este amor en verdad a la arquitectura, o la pasión a la arquitectura, que te hace como que al final tratar de iterar hasta llegar como a lo más, a tratar de llegar a algo lo mejor resuelto y el mejor proyecto. Bien. No sé si alguna última pregunta. Ahí Cristóbal Thompson levantó la mano por si acaso. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la exposición. Quería hacer una consulta en cuanto al proyecto de autogestión. Me parece que, o sea, fue lo que ocupó más porcentaje de su presentación, y no sé si es porque ustedes hicieron desde elegir el terreno, elegir los detalles, los materiales. Es como un hijo, es el proyecto a lo mejor más valioso que han hecho en satisfacción personal, y si tiene que ver que a lo mejor los clientes, cuando tienen clientes que te exigen, tienen demanda, y a lo mejor uno hace cosas que no están en el gusto personal y tiene que ir cediendo. En cambio, en el autogestión, ustedes pudieron tomar todas las decisiones sin en el fondo imposiciones demandantes. Mira, perdona, no sé si... Bueno, y una segunda pregunta es, una vez elegido el terreno, ¿cómo fue? No sé si se trató de como de llevar al plan maestro, pero qué sé yo, el camino del acceso desde la calle, cómo es la perspectiva, a lo mejor, no sé si a lo mejor no tienen para compartir, pero cómo el recorrido, más que las cabañas en sí, que fue lo que más desarrollaron en el tema, cómo fue la llegada, vi esa escalera, pero por ejemplo, hacia más futuro, esas escaleras, cómo se conecta una trama dentro del, si hay alguna trama de recorrido dentro de ese terreno.
que no sé si tendrán algo pensado tampoco. Y otra inquietud es con el tema de las lluvias. ¿Cómo se daría ahí, por ejemplo, si hubiese una lluvia muy fuerte, el tema de la pendiente? ¿Sería brusca, por ejemplo, un desprendimiento de terreno? ¿Cómo se comportaría la casa? ¿Hay algo pensado frente a eso si que hubiese un evento mayor? Eso, muchas gracias. Bueno, Creo que hay que poner todos los palitos dentro de la bosca nomás. Y a encomendarse. vamos a terminar más cerca del mar. Bueno, gracias Cristóbal por la pregunta, por las preguntas. El concepto de hijo que dentro de tu pregunta me pareció muy interesante. En general, por lo mismo que hablamos antes, nosotros iteramos mucho al momento de diseñar, no solo con los proyectos autogestionados, también con los proyectos que le desarrollamos a un cliente. Es cierto que cuando tú trabajas con un cliente, hay parámetros más rígidos que tener que abordar, pero nos ha pasado nos pasa de distintas maneras. Cuando trabajamos con un cliente, de repente fluye muy rápido, tenemos una conexión muy buena con el cliente y el proyecto avanza muy bien. En otros casos es un poco más torpe el avanzar, pero tienes que enfrentarte muchas veces al mismo problema porque no le estás dando en el gusto al cliente, por ejemplo. Y se genera ahí un pantano donde se genera un poquito de angustia porque nos estamos dando con la forma, con el proyecto, pero nos ha pasado que siempre logramos salir de ahí y finalmente un poquito más fuerte por haber tratado tantas veces el problema. Yo creo que en mi caso, Felipe quizás tiene otra visión, pero la mayoría, no todos, pero la mayoría de los proyectos que hemos hecho se transforman como en un hijo, uno les toma cariño, y sí, un poquito más las cabañas, no solo porque tuvimos más libertad en la toma de decisiones, también porque hasta el momento son nuestras, y eso hace que el sentido de pertenencia sea más fuerte. En la segunda pregunta de cómo llegar, hay un camino principal que cruza desde Matanzas a Pucuya, y desde ese camino uno se tiene que salir y transitar aproximadamente unos 300 metros para llegar a las cabañas, para llegar a la circulación superior de las cabañas, donde en ese camino pueden transitar 2 autos de vuelta. Y ahí para llegar a la Loica uno baja una escalera de 1 piso, y para llegar a la Tagua 3 pisos aproximadamente. Es más contundente la escalera de la Tagua, y ahí sí tuvimos que planificar lugares de descanso, torsiones de escalera, y lugares de avistamiento. Incluso, bueno, las cabañas se llenan con un camión aljibe en un estanque que está más arriba. Ese estanque lo tapamos y generamos un mirador, con una banca que mira hacia el mar. Entonces sí hay una procesión que se puede hacer antes de llegar a las cabañas. Eso. Bueno, en relación a lo que tú comentabas con el tema de la lluvia, si tú te fijas ahí, estas cabañas, la verdad que se procesionan de una manera muy simple sobre el terreno y muy acotada, ¿ya? Cuando ha llovido fuerte, hemos tenido lluvias muy fuertes y claro, el agua empieza a tomar su curso natural, y obviamente que parte como de la estrategia de posicionamiento de las cabañas fue estudiar esto. O sea, de hecho hay una quebrada que pasa a un costado donde obviamente el agua fluye naturalmente, y nosotros no la intervenimos porque entendíamos que eso era un riesgo en un futuro. Entonces buscamos los puntos y en verdad que hicimos un estudio recorriendo la pendiente de arriba abajo, de abajo arriba, de un lado a otro y del otro hacia el otro, buscando los puntos donde entendíamos que la topografía nos iba a permitir poner estas 4 patas y poder emplazar esta cabaña sin tener los riesgos que implicaba, por ejemplo, la lluvia. Bueno, y obviamente, como dijimos al principio, se hizo una mecánica de suelo. Con una mecánica de suelo, un ingeniero trabaja y define la profundidad, en este caso, de las fundaciones. Las fundaciones de las cabañas tienen aproximadamente 3 metros. Se inyectan 3 metros hacia el cerro para darle el soporte suficiente para que sean capaces de resistir momentos complejos, mucha lluvia, algún tipo de desmoronamiento. Sismo. Sobre esas fundaciones ahí había madera, ¿verdad? Que está bajo tierra. ¿Perdón? Sobre esas fundaciones de hormigón tenían los primeros pilares que daban bajo tierra, eran de madera, me imagino, muy tratada.
Son estas patas, son unos pollos grandes que Sí. sale esta pata de madera y que arma esta mesa. Claro, una madera de pino impregnada que después fue recubierta. No sé, ¿alguna manito más levantada, José? Por el momento no. Ya, voy a aprovechar de tirar otra pregunta ahí, a la cancha. Y me llamó harto la atención, por eso también ahí lo interrumpí al principio, cómo se lanzaron ahí de cabeza a contarnos desde el detalle, digamos, empezamos de a poquito a ilumbrar de qué se trataba el lugar y digamos, un poco el proyecto de las cabañas. Y quería saber, porque a ver, yo el resultado, y lo digo, digamos, como un halago de todas maneras, pero veo que estos dos objetos se levantan con una desfachatez tremenda en un lugar de una violencia paisajística bien potente. Tal vez desde lo volumétrico uno puede decir, me parece obvio, pero desde lo climático no necesariamente. Entonces, como una gran valentía en salir a buscar esa altura. Para tener esa vista, tal vez no necesitaba un segundo piso. En un primer piso la vista es idénticamente impresionante, justamente por los 45 grados de pendiente. Sí, yo quería saber, como en la autogestión, si es que definieron como un encargo, digamos, si es que se desdoblaron como cliente arquitecto y un poco hacer alguna hoja de ruta o algo como, ¿qué queremos lograr? ¿Queremos hacer un objeto que destaque? ¿Queremos lograr una experiencia? ¿O tenían algo más en la cabeza relacionado a la geometría? El punto de partida, ¿cuál fue, más allá de la economía del encargo, cierto, bien mínimo, y que tocara seguramente el suelo también de una forma mínima? Creo que eso justifica tener 2 pisos y no tal vez una construcción más alargada que implicara fundaciones mucho más caras. Mira, en relación a eso, la verdad que, y como decía un poco Cristóbal, y como preguntaba Cristóbal, cuando empezamos a desarrollar las cabañas, efectivamente nosotros nos transformamos en los clientes y empezamos a decir, ¿cómo podría ser, cómo podríamos crear la mejor experiencia en este lugar de manera acotada? Entonces empezamos a transformarnos en nuestros propios clientes. Cómo queríamos entrar, cómo queríamos sentir este espacio, cómo queríamos relacionarnos el espacio público con el espacio privado. Empezamos a pensar cómo podía ser una manera entretenida, por ejemplo, de vivir un espacio en un altillo. Decíamos, ¿qué pasa si, por ejemplo, dejamos esto sin una baranda? Y nosotros, básicamente, tu relación es sentarte en el borde y estar contactado, por ejemplo, con la persona que está abajo, y empezáis a relacionar como los programas de distintas maneras. Y así empezamos como a darle vuelta, y nos transformamos efectivamente en nosotros, nuestros propios clientes. Y en tratar de buscar y experimentar en un espacio distinto. Si te fijáis, en el fondo, haber entrado todo al mismo nivel, todo algo un poco más plano, como que, de hecho lo pensamos en algún minuto, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos de esto una experiencia un poquito más allá de lo común y corriente? Entonces empezamos a decir, ¿sabéis qué? Una doble altura, un altillo que se balconea, una diferencia entre lo privado y lo público, cómo ordenamos el programa, cómo queríamos que cuando una persona iba y que no éramos nosotros, tuviera la posibilidad de tener un lugar privado que era un baño, y que ese baño se cerrara, pero que a la vez también participara del entorno, cómo queríamos que la cocina, tú cocinaras, tú cocinas, tú lavas los platos mirando en una de las cabañas, entendiendo cómo se llama el horizonte, o sea, desde esa perspectiva también analizamos como futuro cliente, cuál es la mejor manera de lavar un plato, por ejemplo, cuál es la mejor manera de sentarse, cuál es la mejor manera de sentarse en un estar. Entonces al final, efectivamente sí nos transformamos en nuestros propios clientes y empezamos a armar como esta estrategia hasta llegar a este proyecto que tenemos hoy día. Sí, igual en la génesis también lo que pasó fue que al tener este terreno con esta pendiente, uno tenía varias opciones iniciales, como por ejemplo aterrazarse, que es bastante lógico pensar en aterrazarse en un terreno. Pero teníamos el problema de que íbamos a generar muchas contenciones y se nos escapaba el presupuesto. Uno también se puede enterrar, uno podría haberse hundido un poco en el terreno. Pasaba lo mismo, mucha contención. Entonces, como hablábamos al principio, intentamos generar esta mesa muy económica y de ahí subir, entendiendo que, claro, quizás el proyecto agarraba mucha altura y
podía ser un poco disruptivo con el paisaje, pero ahí fuimos compensando un poco con el tratamiento, con el revestimiento, que finalmente hace que igual se logre fundir con el contexto. Interesante. Yo, como decía la palabra desfachatez, porque encuentro interesante como lo mucho que se logra en tan poquito. Es un objeto que tiene una gran carga de operaciones formales, que parece que se levanta, digamos, en sus patitas, tiene ahí su falda de durmiente, y se torsiona, y gira, y busca, digamos, hay una... Es bastante intrincado sin perder, digamos, simpleza formal en el lugar. Eso yo creo que va a ser tan chico, tiene como harta personalidad. Tiene sabor. Por todo se mueve harto sabor. Chipe ahí está con ganas de hacer una pregunta, parece, ¿no? Pase igual. Mejor la hago hablando. Oye, Sí. felicidades por tremendo proyecto y nada, quería preguntar, que me imagino yo que lo tuvieron que haber pensado y obviamente tomaron una decisión, pero el poniente en la playa siempre es un tema como bien fuerte y me imagino que aquí lo estudiaron en su volumetría y no sé, pues hay muchos ejemplos en Chile de casas de playa, Sí. cómo abordan el poniente, y aquí en este caso ustedes cómo lo tomaron en cuenta, cuando vieron eso. En ese sentido, nosotros como que pusimos en valor distintos puntos. Uno dijimos, ¿sabéis qué? Nosotros el espacio público de alguna manera lo vamos a abrir completamente al poniente, entendiendo que es un lugar que ¿cómo se llama? Que es la vista, que es el estar, que es donde básicamente podemos incorporar el calor, porque también es un lugar donde cuando la temperatura baja, por ahí entra la radiación y te mantiene súper temperada la cabaña. Y si te fijas, en el segundo piso es donde nosotros nos negamos, sobre todo en la Tagua, nos negamos un poco al poniente por lo mismo, porque decíamos, ¿sabes qué? Ese va a ser el espacio donde la gente va a dormir, donde no hay un interés, donde básicamente tú vayas a estar, no sé, acostado, durmiendo, y no vas a querer que el poniente te entre directo a la córnea, pero sí, deliberadamente en el primer piso abrimos esta ventana y nos comprometimos con todo a mostrarlo y a que ingrese el sol poniente y que eso nos permita regular la temperatura interior, que a su vez la fachada, que es opaca, absorba la radiación, que luego por inercia térmica la incorpore al proyecto y que de alguna manera tengamos esta división o esta decisión que de alguna manera tomó esta división entre elementos opacos y transparentes. Claro, si hubiésemos hecho, por ejemplo, un gran ventanal de 2 pisos hacia el poniente, esto se transformaba en una especie de invernadero. Entonces teníamos que controlarlo, entendiendo que queríamos ver la puesta de sol como usuario, pero no queríamos tener un horno. Y lo otro que hicimos en las 2 cabañas, por ejemplo en la Loica, se abren las 2 puertas que conectan con la terraza y se abre una ventana arriba, la del balcón, esta cajita arriba, y genera una ventilación cruzada. Entonces el calor es muy fácil de eyectar fuera de la cabaña. Lo mismo pasa en la Tagua. En la Tagua tenemos ventilación cruzada con el piso de arriba y también con una puerta que hay entre el baño y el pasillo. Entonces eso nos permite darle confort muy rápidamente a la cabaña en momentos donde nos está dando. Agarra temperatura. Lograr o sea, por ejemplo, cuando la cabaña está completamente cerrada y en el verano se pone el sol en el poniente, claro, se siente una temperatura importante, es confortable, pero fácilmente tú podés descomprimir esa temperatura porque se pensaron estas circulaciones cruzadas y el tiro se tempera, lográis una rica sensación interior, y como es tan chiquitita, a la vez con la boca, con 3 palos, también vuelve a temperarse, o sea, es como bastante práctica en ese sentido. Gracias. Buena pregunta, Chipi. Ponías en la paradoja de la costa chilena. La mejor vista y el sol es criminal. Exactamente. Yo tenía otra consulta. Cristóbal, de nuevo. Mi consulta es que ustedes también son constructoras, entonces, al menos en mi experiencia,
siento que la formación constructiva no fue tan fuerte solamente con la formación universitaria. Entonces, ¿cómo lograron ustedes instaurar la constructora? ¿Tuvieron que capacitarse o siempre tuvieron la inquietud y por iniciativa propia lograron adquirir el conocimiento? ¿O fue error y aprendizaje que fueron puliendo? Y también yo creo que, por ejemplo, no sé si ustedes tienen sus maestros, fueron haciéndose contactos, sus contratos. ¿Cómo fue ese tema en la que se logró instalar una constructora? Primero fue solamente, no, pues hicieron los dos al mismo tiempo, ¿no? ¿Partieron con las dos cosas al mismo tiempo? ¿O fue primero el diseño y después dijeron, oye, ¿sabes que quiero construir esto? Eso. Gracias por la pregunta, Cristóbal. A ver, en mi caso, porque tuvimos un delta de tiempo donde no estuvimos juntos con Felipe desde que salimos de la universidad, en esos 5 años antes de asociarnos, a mí me tocó hacer cosas a muy baja escala, donde diseñaba una cocina y la ejecutaba, y ahí hice algunos links con maestros, remodelaba un baño, diseñaba y lo remodelaba, porque el cliente quería interactuar con una sola persona. Después ya cuando apareció el hogar de ancianos, la escala cambió, y ahí tuvimos que correr el riesgo de poder saber construirlo, pero por lo mismo también utilizamos un sistema constructivo relativamente sencillo. Entonces pudimos ir abordándolo. Entonces, desde mi punto de vista, tampoco tuve una formación constructiva en la universidad, pero fue a través de capas y de escala de proyecto que fuimos obteniendo los conocimientos, y después ya se fue dando solo, porque hoy en día la mayoría de los clientes que tenemos lo que quieren es interactuar con una única persona. Entonces nos eligen para que les diseñemos y quieren que les construyamos. Y nosotros también queremos hacerlo y hemos seguido abordando la construcción porque queremos que los proyectos queden como los diseñamos. Y eso no suele pasar cuando se desliga el arquitecto del constructor. Sí, personalmente, bueno, tuve la fortuna como desde la universidad trabajar y siempre estar bien relacionado con la construcción. Entonces como que siempre me gustó, a mí siempre me gustó la construcción. Entonces quizá por eso a mí personalmente nosotros tuvimos la ventaja de que pudimos abordarlo. Y algo que nos pasó, que un poco lo insinuaba el Nico, es que en algunos proyectos que nosotros diseñamos, en general los clientes tuvieron malas experiencias con las constructoras. Entonces ahí nos dimos cuenta que nosotros podíamos agregar valor a los proyectos construyéndolos nosotros. Y hoy día sí, nosotros tenemos tenemos varios equipos como de equipos de construcción, donde tenemos jefes de terreno, bueno, nosotros mismos vamos a terreno también y tomamos muchas decisiones, tenemos ya una estructura un poquito más administrativa como constructora, ya tenemos por supuesto proveedores con los que trabajamos, y vamos armando como nuestra red y nuestra consolidación como constructora. Y como te decía, se dio básicamente por tratar de agregar valor a los proyectos y darle una respuesta a los clientes que no la tenían, donde se frustraban porque, o sea, por ejemplo, por contarte algo, y una experiencia que tuvimos en esa casa que era en Colina, que se llama la casa, ¿cómo se llama? La que mostramos, la del Parrón, la casa Parrón. Nosotros le ofrecimos a los clientes, y lo que hacemos nosotros es desarrollar una arquitectura y postulamos como una constructora más. O sea, hay veces que van 3 constructoras y nos eligen a nosotros, o la mejor postora, o a veces de manera directa. En ese caso, iban 3 constructoras, nosotros sacamos el segundo mejor precio y quedó otra. Y claro, lamentablemente la constructora quebró en su minuto, dejó un desastre la obra y nos rogaron los mandantes, por favor, si pudiéramos nosotros tomar la obra y terminarla. Y así se fue dando como en otras oportunidades hasta que, bueno, nos armamos como constructora y hoy día ofrecemos el servicio completo. Buenísimo, muchas gracias. Bien, con eso creo que ya estamos cerrando. ¿Sí o no, Miguel? Me parece. Agradecer Bien. y felicitar a Felipe y Nicolás también nuevamente. Sí, de todas maneras. Súper entretenida. Creo que este formato de charla bien interactiva, mucho más constructiva para todos. Se aprende, digamos, de algunos detalles que se van quedando ahí en el discurso. Así que muchas gracias por haber estado, digamos,
abierto a responder todas nuestras consultas. Creo, digamos, que estuvo interesantísimo lo que nos mostraron. Creo que estuvo bueno, digamos, el que hayan ofrecido un plato de fondo, como lo dijeron, ¿cierto? Hay un caldo bien contundente con harto que mostrar. Esa es como el contraste, digamos, de una obra tan chiquitita con tanto discurso. Así que muchas gracias. Yo por lo menos lo pasé súper bien. Hay descuento para arrendar las cabañas para los que asistimos a la charla, ¿no? Absolutamente. Qué ganas de estar allá. Sí. Están reservadas hasta el 2023. Sí. No es porque lo diga yo, es nuestra, pero sí. Es tremendo estar ahí, es tremendo. En algún minuto lo constataremos también. Bienvenido Bien. y agradecido nuevamente por la invitación. Muy agradecido. Ojalá que a los alumnos les haya gustado la charla y felices de poder estar en esta plataforma. Y seguir participando en todo lo que necesiten. Muy bien. Antonio, cierre nomás. No, creo que ya está dicho todo, digamos. Solamente hacerme el agradecimiento. Estuvo muy entretenido. Así que gran instancia de aprendizaje. Muchas gracias, que estén muy bien. Ahí José hace la invitación para el jueves ahí, para que se sumen. Sí, repetir, bueno, sumarme a los agradecimientos y de hecho les soplo que por el grupo con los alumnos de primer año nos están diciendo que habían hartos fanáticos ahí, así que para que lo sepan, son más tímidos para decirlo, así que yo los expongo por acá. Y invitar a todo el resto de las personas que siguen conectados a la charla del día jueves, como decíamos al principio. Vamos a cerrar este ciclo con Felipe Grayet y la idea es que ojalá se puedan seguir sumando. Y bueno, como ustedes también decían, los vamos a dejar invitadísimos a Felipe y a Nicolás para próximos eventos a futuro, así que felices de tenerlos. Solo un mensaje, si quieren ver un poquito más de lo que hacemos ahí en el Instagram de Croxato o Paso Arquitectos, felices de que nos puedan seguir y ver lo que hacemos. Muy bien, ahí los vamos a seguir, ya los seguimos en realidad, pero Sí. para el resto. Yo me hice fan ayer. Excelente. Muy Mateo Antonio, bien. Sí, súper, un día antes. Chiquillos, muy agradecidos. Bien. Nos vemos. Gracias Chao a a ustedes. todos. Gracias Antonio también por la moderación. Chao. Ahí, muy bien. Nos vemos. No sé si Chao me he Nicolás, moderado. Felipe, Dale. José Coté también. Chao, chao.